esposa y yo, cada cosa que nos daba un síntoma de que alguno de nuestros hijos estaban en el Señor o buscando del Señor o alejándose del Señor, producía alegría o producía tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con ellos, fajados con ellos, procurando que esto sea una realidad en sus vidas. De hecho, no tienen que buscarlo, pero en el Salmo 78 se nos dice que esa es la tarea que Dios le dio a su pueblo. Escuchen lo que dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina tu oído a las palabras de mi boca, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado. Y ahora dicen ellos: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que lo contaremos a la generación venidera, las alabanzas del Señor y su poder y las maravillas que Dios hizo. Nosotros sabemos qué pasó con ese pueblo de Israel. Entraron a la tierra prometida y una vez estuvieron en la tierra prometida, se olvidaron del Dios de sus padres. Ustedes se recuerdan cómo Dios le había dado instrucciones a ellos de que erigieran monumentos para que cuando los hijos preguntaran: ¿qué es eso? ¿Qué es ese monumento?, los padres pudieran hablarles acerca del Dios que los había sacado de Egipto, que los había llevado a través del desierto y que ahora los entraba en la tierra prometida y le había dado una tierra que fluye leche y miel. Esa tarea sigue siendo la misma al día de hoy. Yo tengo la firme convicción, mis amados hermanos, de que Dios nos ha puesto a nosotros como padres en representación de Dios mismo. ¿Sabían ustedes que cuando sus hijos tienen 1, 2 o 3 años, yo vi algunos niños pequeños aquí, esos hijos no entienden la realidad, no pueden concebir la realidad de quién es Dios? Cuando nosotros les decimos a ellos que Dios es eterno, ¿qué significa la palabra eternidad para uno de nuestros hijos? Niños pequeños. O cuando nosotros les decimos que Dios es misericordioso, ¿qué significa que Dios es misericordioso? ¿Cómo pueden ellos entender esas realidades? ¿Saben cómo la pueden entender? Las pueden entender cuando nosotros les manifestamos en nuestras acciones lo mismo que nosotros les decimos que Dios es. Dios es misericordioso y nosotros somos misericordiosos con ellos. Dios es un Dios bueno y nosotros somos buenos con ellos. Dios es un Dios fiel y esa fidelidad incluye el hecho de que nosotros reprendamos a nuestros hijos y ellos pueden ver en la práctica lo que la Escritura dice acerca de ese Padre Celestial. En otras palabras, nosotros estamos actuando en la vida de nuestros hijos de la misma manera, eso esperamos, que Dios actúa con nosotros, de manera que cuando ellos llegan a la adultez, nosotros podemos decirle: ahora tú puedes poner tu confianza en ese Dios que te va a guiar con más sabiduría de lo que yo lo he hecho, pero yo he estado aquí presente en cada tiempo y en cada momento, tratando de mostrarte a ti de una forma práctica quién es el Dios a quien nosotros servimos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, y eso sí quiero que vayan conmigo allá, las instrucciones que Dios nos da en la palabra para que nosotros sepamos cómo debemos de ahora dirigir y conducir a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 4. Yo sé que es un pasaje muy conocido por todos ustedes, y de hecho yo mismo en otras ocasiones he estado aquí en medio de ustedes y he hablado de este pasaje, pero yo creo que es importante que nosotros vayamos a esa piedra de toque para que podamos ver cuál es la mente de nuestro Dios. En este pasaje, al igual que en Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21, Dios nos describe cuál es la tarea que nosotros estamos llamados a llevar a cabo. Pero yo quiero que ustedes noten, antes de que leamos esa porción, de dónde es que Dios empieza a hablar acerca de nuestra paternidad. En Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo escribe lo siguiente:
Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor a Cristo. Y a partir de esta porción, a partir de este versículo que sigue en adelante, él empieza a hablar acerca de las relaciones que deben haber entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, entre los siervos y los amos. Y yo quiero llamar la atención de ustedes a lo siguiente. Pablo entiende que las relaciones interpersonales que nosotros llevamos a cabo, como esposos, como padres, como hijos, como amos y como siervos, son tan difíciles y tan complejas que nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder llevarlo a cabo. Dice él, nosotros no debemos embriagarnos con vino, sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios, para entonces poder ser la clase de esposo, la clase de esposa, la clase de padre, la clase de hijo, la clase de jefe, la clase de siervo que nosotros debemos ser. Es decir, la tarea que Dios está poniendo por delante de nosotros como padres es una tarea que no puede hacerse en nuestras propias fuerzas. Es una tarea que tiene que hacerse con un corazón lleno del Espíritu de Dios, lleno de la palabra de Dios. Dios nos está diciendo a nosotros aquí en su porción, yo les advierto lo siguiente, todo aquel que quiera enfrentar la paternidad en sus propias fuerzas, fracasará. Lo mismo que todo aquel que quiere enfrentar el matrimonio en sus propias fuerzas, fracasará. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia que yo tuve, pero mi esposa y yo no nos convertimos y luego nos casamos, sino que ya éramos personas casadas en el momento en que nos convertimos. ¿Saben qué? El estado del matrimonio antes de la conversión y después de la conversión fueron dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en la primera etapa intentamos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero en la segunda etapa, en la que todavía estamos intentando hacerlos en la dependencia del Espíritu de Dios. No siempre lo logramos. Y yo me imagino que si usted es casado aquí, usted sabe lo que es eso. Usted puede tener un día donde usted se siente en triunfo. Usted ha hecho todo lo que Dios dice que usted tiene que hacer como esposo o como esposa. Pero llega otro día en que la carne explota. ¿Verdad que sí? Y entonces nosotros nos manejamos de una manera completamente diferente. Pues lo mismo pasa con la paternidad. Si nosotros no tenemos presente que necesitamos al Espíritu Santo de Dios, vamos a fracasar en nuestra paternidad. Ahora, ¿qué es lo que se nos dice aquí que nosotros debemos hacer? Lo primero que yo quiero llamar la atención de ustedes es al hecho de que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos la obediencia y la honra. Dios espera que nosotros enseñemos a nuestros hijos la obediencia y la honra. Mire cómo dice la Escritura. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y después dice, y vosotros padres. Pero vamos a concentrarnos en esta primera parte. Hijos, ustedes tienen que obedecer a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Yo quiero ponerlos a pensar un momento. ¿A cuáles hijos le está diciendo Pablo esto? ¿A hijos que tienen capacidad de comprensión o a hijos tal vez en todas las edades? ¿A cuál? En todas las edades. Ok. Si yo le digo este versículo a un muchacho que tiene 10 u 11 años de edad, yo estoy esperando que cuando él lo vea y diga, entonces yo estoy obligado de parte de Dios a obedecer a mis padres. Sí, tú estás obligado. Yo esperaría de parte de él que él respondiera a esa responsabilidad. Pero ¿y si tiene 2 años? Y yo le digo, oye lo que dice el Señor.
que los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo, porque eso es justo. ¿Piensan ustedes que ellos en su mente pueden entender todo lo que ese versículo está queriendo decir? ¿Saben por qué les digo esto? Porque nosotros al leer ese versículo tendemos a poner la responsabilidad en nuestros hijos de que ellos tienen una responsabilidad hacia nosotros. Pero yo tengo la convicción de que en ese texto, aunque es cierto que se señala que ellos tienen una responsabilidad hacia nosotros, Dios nos está diciendo a nosotros, a ti, a mí como padres, que tenemos la responsabilidad de enseñarles esa verdad a cada uno de nuestros hijos. En otras palabras, yo no debo esperar que ellos solitos aprendan a obedecerme a mí. Yo tengo que enseñarles, guiarles, actuar de tal manera que ellos entonces me obedezcan a mí. Por eso es que nosotros desde los que niños están pequeños empezamos a decirle eso no está bien, te voy a poner tal restricción, voy a trabajar contigo de tal manera que esa verdad de que ellos tienen que responder a la voz de autoridad de nosotros vaya tomando lugar en sus mentes y en sus corazones. ¿Me doy a entender? En otras palabras, el padre y la madre son responsables de enseñarle a sus hijos que ellos tienen que obedecer y que ellos tienen que honrar. Una de las cosas que nosotros vemos al día de hoy, y lo vemos en todos los lugares, en los supermercados, en los cines y donde quiera, es que los niños tratan a los padres como si fuesen iguales. Ustedes han visto eso, ¿verdad que sí? Y ustedes inclusive por el pasillo a veces oyen cosas que los niños hacen y uno está loco por voltearse y nosotros resolver, ¿verdad? Resolver esa situación. ¿Por qué? Porque el niño está gritando y haciendo cosas y tirándole patada a la mamá y hasta escupiéndola y tirándole cosas encima. Y uno dice, ok, ahí hay un problema. Ese niño no ha comprendido cuál es el llamado de Dios para su vida, porque ese padre o esa madre no lo está haciendo llegar a esa conclusión. Dios está diciendo aquí en su palabra que es nuestra responsabilidad que nuestros hijos aprendan a responder a nuestra autoridad, es decir, que obedezcan y que también aprendan a responder a la honra por el lugar que Dios nos ha dado. Dios está diciendo aquí a través del apóstol Pablo que nosotros tenemos la obligación contraída delante de Dios tan pronto Él puso ese niño o esa niña en nuestras manos, de hacer que ese niño y esa niña respeten a sus padres, respeten a los adultos, honren a las personas a su alrededor. Sí, ellos son responsables de hacerlo. Sí, ellos deben recibir las consecuencias de no hacerlo. Pero nosotros somos los que estamos llamados a enseñarles a ellos esa realidad. Muchas veces yo oigo la expresión, ese niño sí es malcriado. ¿Y saben lo que quiere decir malcriado? ¿Qué quiere decir? Que fue mal criado. Lo criaron mal. Es un malcriado, sí es verdad, lo han criado mal. ¿Qué hace él? Lo que él le da la gana. En otras palabras, la autoridad que él tenía encima de él, la autoridad que debía regular su vida, que debía enseñarle, que debían obedecer y que debían honrar, no lo está haciendo. Ha sido mal criado. Y yo sé que nosotros en Dominicana no usamos esa expresión para referirnos a eso, sino malcriado es que es una persona iracunda, que tiene rabietas. No, pero malcriado es lo que es. Es que ha sido mal criado y esas rabietas o esas desobediencias no han encontrado freno, no han encontrado límite. Pero Pablo nos está diciendo a nosotros aquí que tiene que haber límite, que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a la obediencia y que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a la honra, a respetar. Cuando una persona adulta le habla a uno de nuestros niños, él no debe tener la potestad de no responder. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, tu abuela te está hablando.
Respóndele. Nosotros tenemos que llevarlo a eso. No quiero entrar en más detalles, pero yo quiero que ustedes tengan esa primera cosa en sus mentes. Dios nos está llamando a nosotros a que enseñemos a nuestros hijos la responsabilidad que ellos tienen de obedecer y de honrar a sus padres. Pero en segundo lugar, Dios nos dice aquí en esta porción que nosotros debemos evitar exasperarlos. Miren el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo no sé si ustedes notaron en esta porción de la Escritura lo siguiente, pero aquí aparece una instrucción como especie de orden dada a nosotros. Vosotros, padres, no provoquéis. Dios nos está ordenando a nosotros que seamos cuidadosos a la hora de estar lidiando con nuestros hijos, que tenemos que estar nosotros apercibidos de que nuestra guía, nuestra paternidad, nuestra dirección no provoque a nuestros hijos, no los exaspere, no lleve a los hijos a pensar de una forma incómoda y molesta hacia nosotros. Si ustedes cogen el pasaje paralelo que aparece en Colosenses capítulo 3, dice: no los exasperen, no los desalienten, no les saquen el ánimo, no hagan que sus hijos actúen de una forma en que ellos no pueden responder. Tenemos que tener esa clase de pensamiento en nuestras cabezas. Pero llamo la atención de ustedes aquí al hecho de que Pablo, habiendo hablado en el versículo 1 de los padres en sentido general, es decir, los hijos tienen que obedecer al padre y a la madre, aquí en el versículo 4 enfoca de manera particular a los padres varones masculinos. Si ustedes conocen las escrituras en el idioma original, aparece aquí una palabra para referirse a padres, que es la palabra pater, donde viene nuestra palabra padres. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que si bien es cierto de que los hijos deben obedecer tanto al padre como a la madre, el padre es la persona responsable de guiar a sus hijos en el sentido más íntimo, más espiritual. Los padres deben tener esa responsabilidad muy clara en sus mentes. Son ellos quienes están llamados a guiar, a estar pendientes de la vida de los hijos. Yo me imagino que aquí hay muchas parejas que tienen hijos y no sé exactamente cómo suceden las cosas en su casa, pero si en su casa es parecido a como era en mi casa, mi esposa tendía a ser una persona que tenía más paciencia para con nuestros hijos. Es decir, cuando ella hablaba, le hablaba de amor, cariño, tesoro, ven acá. Y cuando yo hablaba, fulano, ven acá. ¿Cierto? Nadie se atreve a hablar aquí. En otras palabras, el tono de voz y la forma de relacionarnos con nuestros hijos de parte mía como hombre era más seca, más áspera, más autoritativa que la forma en que mi esposa se relacionaba con ellos. Y muchas veces después de cierto tipo de conversaciones, ella me tenía que tomar a un lado y me decía: mira, ven acá, ten cuidado cuando tú le hablas, tú estás haciendo esto, estás haciendo aquella otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos, como vamos a ver un poco más adelante, como hombres en la relación nuestra con nuestros hijos, tiene muchísima importancia para lo que va a ser la vida de ellos en el futuro. Por eso Pablo pone esa advertencia aquí. Él dice: no exasperen a sus hijos, no molesten, no airen a sus hijos, no hagan que ellos tengan esa sensación de frustración, que no se desalienten. Nosotros debemos ejercer la responsabilidad de guiarles a ellos, de llevarles a ellos a entender que deben obedecernos, que tienen que honrarnos, pero debemos hacerlo de cierta manera que ellos no se desalienten. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo aparte de eso. Dice que nosotros los criemos,
Pero esa crianza que nosotros debemos llevar a cabo en Efesios capítulo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación o instrucción del Señor. Nosotros tenemos esa obligación, nosotros debemos llevar a cabo esa crianza en la vida de nuestros hijos, pero esa obligación debemos hacerla según las herramientas que Dios nos provee. ¿Y cuáles son las herramientas que Dios nos provee? Él dice aquí, son la disciplina y la amonestación del Señor, o la disciplina y la instrucción del Señor. Y aunque yo tengo aquí en el esquema el Señor como la tercera cosa que voy a comentar con ustedes, quiero ponerla adelante en este momento, porque lo que Pablo está diciendo es que nosotros estamos llamados a utilizar disciplina y a utilizar la amonestación o la instrucción en la vida de nuestros hijos, pero no según nuestros patrones, sino según el patrón de Dios. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado que a veces han tenido situaciones de disciplina con los hijos y tal vez ustedes han hablado en su casa, usted y su esposa, y la esposa le ha dicho, me parece que esa forma que tú estás usando no es correcta porque puede producir esto. Y una de las respuestas que usted ha dado, porque yo lo hice, es, a mí me criaron así y mírame, yo no salí mal. Pregunto, ¿ese es el parámetro que dice Pablo que nosotros debemos usar? A mí me dieron palo. ¿Algunos de ustedes le dieron palo aquí? A mí me dieron palo, de verdad, no estoy relajando. O sea, no es retórico lo que estoy diciendo, es que me dieron palo. Ok, y le voy a decir una cosa. Yo estoy aquí y no estoy loco porque Dios es grande, ok. Pero nosotros no podemos usar ese argumento. Pablo está diciendo, yo quiero que tú uses la disciplina, yo quiero que tú utilices la amonestación, pero yo quiero que tú tengas en mente que no es conforme a como tú fuiste instruido, sino conforme a lo que yo te pongo por delante en mi palabra. Esa disciplina y esa instrucción no puede escapar los parámetros que yo pongo en mi palabra para que tú los uses. ¿Y cómo es la disciplina del Señor? Y esta parte, mis amados, es muy importante. Muy importante, yo les voy a decir por qué. ¿Cómo es la disciplina del Señor? Yo quisiera que fuéramos a algunos textos para que la viéramos. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Vayan conmigo allá. Proverbios capítulo 13, versículo 24. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 24? Dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Ok, yo quiero que ustedes aquí participen en lo que yo estoy haciendo. Cuando aquí el proverbio dice, el que escatima la vara odia a su hijo, ¿de qué vara está hablando? No oigo. El castigo físico. ¿Todos ustedes están de acuerdo? Es decir, el castigo corporal. Sí. ¿Están de acuerdo? Alguien dice que no por allá atrás, que no. No está de acuerdo. Hay uno que no está de acuerdo y el resto está de acuerdo. Proverbios 19, 18. Vamos a ver quién tiene la razón. Proverbios 19, 18. ¿Qué fue lo que yo dije? 19, 18. Ah, que se me fue. Aquí el abanico me está poniendo a pelear. Dice, corrija a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Ok, el que dijo que no. ¿Cómo yo le causaría la muerte a mi hijo si no le doy un castigo físico? ¿Por qué el proverbio dice que no le cause la muerte? Del susto que le doy cuando le hablo. Proverbio 22, 6.
Enseña al hijo el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. 23:13. Este tal vez es más claro. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ok, ¿de qué vara está hablando? No del palo que a mí me dieron, ¿verdad que no? Es del uso de algo que produzca dolor en la vida de nuestros hijos. Y yo les he dicho a ustedes hasta ahora que es importante que nosotros sepamos que Pablo dice es la disciplina y es la instrucción o la amonestación del Señor. Y el Señor está aquí hablándonos a nosotros. ¿Por qué? Miren, mis amados hermanos, hace 3 días atrás pasó por mi mano un proyecto de ley que está en las cámaras de nuestro país. Y en ese proyecto de ley que se llama disciplina con amor o algo así, se pone como castigo criminal el uso de la vara para disciplinar a nuestros hijos. No ha sido aprobado. Ese proyecto me cayó fresquecito en las manos en estos días y definitivamente nosotros estamos viviendo en un mundo que cada vez se aparta más del diseño de Dios para crear su propio diseño. Si yo pudiera enfatizar aquí a ustedes algo, es el hecho de que el mundo está jugando a ser Dios. Ellos entienden que el mundo irá mejor si nosotros damos apertura a las personas LGBT, si nosotros las aceptamos, si nosotros entendemos que esa clase de situaciones están sancionadas como buena por Dios, si nosotros vivimos en una unión libre, si nosotros hacemos aborto y si nosotros no corregimos a nuestros hijos. Y yo traigo ese punto aquí delante de ustedes, no para crear controversia, sino para crear en ustedes la firmeza de que sea Dios veraz y sean los hombres mentirosos. Y que si Dios dice que nosotros debemos corregir a nuestros hijos y debemos aplicarle dolor a la vida de nuestros hijos de una forma que no los exaspere, de una forma que cuide su integridad física, de una forma en que nosotros sencillamente estamos dejándoles saber que la consecuencia del pecado trae dolor y trae muerte, nosotros estaremos enseñando a nuestros hijos de que lo que Dios dice en su palabra no tiene ninguna validez. Oigan bien, es la disciplina y es la amonestación como el Señor quiere que nosotros la demos. Y tal vez los que están criando aquí no se tengan que ver de frente con esa ley en el día de mañana si eso llega a pasar. Pero ¿saben qué? Ustedes conocen países como en Estados Unidos y como en Europa en donde esa ley existe y los cristianos son perseguidos por causa de que ellos están obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y nosotros no podemos comprar lo que el mundo dice. El mundo dice el uso de la vara es abusivo, es reprensivo, es una cosa animal. Dios dice, mira, castígalo con vara y él no morirá. Él no morirá. Leímos Proverbios 23, ¿verdad? 14 y 13, 13 y 14. Miren el versículo 22 conmigo. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Y con eso le damos la idea final a esa parte de esta disciplina. Dice el versículo 5, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él.
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si ustedes van a la parte final del versículo 9, al versículo 10, dice, porque ellos, hablando de los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Fíjense, yo no sé qué versión tienen ustedes en la mano, pero la versión Reina Valera decía como a ellos les parecía. ¿Okay? En otras palabras, ellos no tenían un parámetro para disciplinarnos, para darnos ese palo. Pero Dios nos da a nosotros un parámetro para el que nosotros debemos usar a la hora de lidiar con nuestros hijos. ¿Y cuál es ese? La santidad de Dios. Cuando nuestros hijos violentan cualquier mandamiento de la ley moral de Dios, nosotros debemos considerar el uso del castigo físico moderado para traer en ellos, en sus vidas, dolor a la vez que nosotros estamos instruyéndoles. Pero Pablo no se queda únicamente ahí. Pablo dice disciplina, pero también dice instrucción del Señor. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Nosotros hemos recibido, la mayoría de los que estamos aquí, disciplina de parte de Dios. Hemos hecho cosas en las que Dios nos ha disciplinado. Y ustedes lo saben, en su fuero interno saben que ha sido disciplina de Dios. Pero ¿cuántas otras veces Dios simplemente nos advierte, nos instruye y nos dice, oye, no cojas por ese camino, porque si coges por ese camino, esto es lo que puede pasar? ¿Cuántas veces nosotros no hemos abierto los ojos a cosas que estamos haciendo y lo hemos hecho a tiempo y no hemos recibido la disciplina de Dios? Porque la amonestación, la instrucción de Dios ha llegado a nuestras vidas y nosotros nos hemos movido para seguir el consejo de nuestro Dios. Y ahora Pablo dice, así es como ustedes tienen que criar a sus hijos. Ustedes tienen que tomar a sus hijos, ustedes están llamados a llevarles a ellos a entender que la obediencia a ustedes, la obediencia a la autoridad, el respeto a la autoridad es un no negociable, eso no se negocia. Ellos tienen que obedecer, ellos tienen que respetar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo vas a hacer usando la disciplina, la vara, cuando ellos violenten la santidad de Dios, cuando ellos pequen contra Dios, y vas a hacer uso de la amonestación en la instrucción cuando ellos estén andando por caminos que pueden hacerle daño al día de mañana o aún pueden afectar su carácter. Todos nosotros tenemos reglas en las casas y tenemos que tener el cuidado de cuando estamos guiando a nuestros hijos, disciplinando a nuestros hijos, nosotros no confundamos nuestras reglas y las pongamos a la misma altura de la palabra de Dios. No es lo mismo que un hijo mienta a que un hijo ande descalzo cuando yo le he dicho a él que me gusta que andar con chancletas. No es lo mismo. Pero me desobedeció a mí. No pongamos las reglas de nuestra casa a la misma altura de así dice el Señor. Busquemos alternativas a la hora de nosotros tener reglas en nuestras casas. Yo puedo decirle a mi hijo, si tengo que llamarte la atención más de 3 veces porque estás sin zapatos en la casa, entonces te voy a quitar, te voy a hacer, voy a tomar algo que a ti te gusta y te voy a traer esa inquietud a tu vida. Pero no pongamos la chancleta al mismo nivel de la ira o la mentira o la desobediencia abierta a cualquiera de nosotros. Pablo dice, es en la disciplina y la amonestación del Señor que nosotros debemos llevar a cabo la crianza de nuestros hijos. Bien, ese es el fundamento con el que nosotros vamos ahora a examinar lo que yo he llamado los imperativos de la paternidad. Es decir, aquellas cosas que nosotros debemos tener todo el tiempo en nuestras mentes a la hora de criar
para que podamos hacerlo en el Espíritu del Señor. Lo que tenemos por delante es que la paternidad es la transferencia de nuestra forma de ver la vida, de nuestra cosmovisión a la vida de nuestros hijos. Y que Dios en su palabra nos ha dicho cuáles son las herramientas que nosotros debemos utilizar para hacer esa transferencia. ¿Qué nosotros debemos hacer? Tenemos que recordar que estamos en lugar de Dios. Nuestra presencia como padres tiene que hablarle a nuestros hijos de la paternidad de Dios hacia nosotros, de manera que ellos puedan experimentar en nuestro trato el mismo trato que Dios tiene para con nosotros. Así que cuando Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a obedecernos y a honrar y a respetarnos, es exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer hacia Dios. Nosotros tenemos que honrar a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios en todas las cosas. Y ahora Él dice que nosotros necesitamos criarles a ellos en disciplina e instrucción o amonestación conforme a su mente. Es exactamente lo mismo que Dios hace para con nosotros. Yo quiero que tengamos eso en cuenta. Por eso voy a repetir una idea que transmití en la última sesión. Y es el hecho de que en esa crianza nosotros tenemos que estar claros de que nuestras reglas como padres en la casa no pueden estar a la misma altura, en la misma dimensión que las reglas de Dios. ¿Ok? Las preferencias en nuestras casas no pueden estar a la misma altura que las palabras de Dios. Yo recuerdo en mi casa de manera particular que una de las cosas que a mí me molestaba, a mí en lo personal, y yo conozco muchos hogares en que eso no es nada, es que nosotros como hombres, yo tengo un hijo varón, andáramos sin camisa en la casa. Y yo sé que mucha gente lo hace, no hay problema, pero a mí no me gusta. Y yo le imponía a él que no lo hiciera. Ok, yo no podía tratar ese aspecto de su vida igual que si fuera una mentira o que si fuera otra cosa que él hiciera en contra de Dios. No simplemente una preferencia personal, porque yo no he encontrado todavía un solo versículo que diga que no debemos andar sin camisilla en la casa, ni uno solo. Así que eso es una cosa que debemos tener en mente. Ahora bien, yo les decía a ustedes que para poder llevar a cabo esa tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros tenemos que estar conscientes de ciertas situaciones y condiciones que existen en medio nuestro, de manera que nosotros no seamos frustrados en el proceso. Un autor llama a esas condiciones imperativos o verdades que deben acompañar nuestros pensamientos mientras nosotros estamos criando. Cuando estamos criando, estas verdades deben estar en nuestras mentes y corazones. ¿Y cuál es la primera verdad que él comparte? La primera verdad es esta: criar a los hijos no es fácil. No es fácil, es una tarea difícil, es una tarea complicada. Mira, mi hermano, por más que tú te esfuerces, tú no puedes ni jamás serás un padre perfecto. Tú sabías eso ya, ¿verdad? No. Jamás vas a ser un padre perfecto. Tú eres un ser creado a la imagen de Dios, pero eres una persona en la cual el pecado todavía mora en ti. Y ese pecado produce en ti debilidades, faltas, conflictos, desavenencias, problemas con todas las personas a tu alrededor. Ese pecado te lleva a ti a ser negligente en las cosas en que debes ser diligente. Ese pecado te lleva a ti a hacer cosas que después tú te lamentas. Y eso es una realidad para el más santo de los creyentes que hay sobre esta tierra. Nadie es perfecto excepto el Señor Jesucristo. Nadie es perfecto. Y por momentos nosotros estamos conscientes de nuestras debilidades. Por momentos nosotros sabemos que tenemos que tener cuidado con ciertos aspectos de carácter. Pero hay otros momentos en que nosotros nos creemos Superman. Yo no sé si a usted le pasa esto, pero a mí me sucede.
que cuando yo me apego de la cama, en algunos días en particular, desde que yo pongo el pie fuera de la cama, yo me doy cuenta si estoy de buen humor o mal humor. No siempre me pasa, pero a veces digo, ay, hoy va a ser un día difícil. Pero ¿saben qué? Otras veces estoy de mal humor y ni cuenta me he dado. Y la gente me dice, ¿tú estás de mal humor? Ustedes dirán, no, pero ¿y cómo va a ser que usted está de mal humor? Usted no es un pastor. Ay, 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 ay. Un pastor hecho de carne y hueso, pecador, que de no ser por la gracia de Dios, todavía estaría hundido en mis pecados. Y a pesar de la gracia de Dios, nosotros todavía tenemos que luchar con muchísimas debilidades. Así que nosotros debemos tener en cuenta esa realidad, pero ahí no se termina la cosa. A todo lo que yo soy y todas las debilidades que yo tengo, se le suman situaciones externas, que tu hijo es un necio. Algunos de ustedes tienen un hijo de esos que uno le habla y le habla y le habla y parece que todo lo que tú le dices le entra por un oído y le sale por el otro. Y cada vez que tú dices, yo tengo que decirle algo a Juan hoy, tú dices, mi madre, tengo que decirle algo a Juan hoy. Ya nada más que pensar lo que tengo que decirle algo a Juan hoy, me tiene el día entero con el estómago con un hervor. Todo el tiempo pensando en que tengo que sentarme con Juan, que yo sé que cuando me siente con Juan me va a irritar. Yo lo sé, es que yo lo sé. Un hijo necio o un hijo rebelde o desobediente o poco aplicado, todas las cosas que suceden en esta vida, ¿verdad que sí? O como decía una familia mía, en este mundo todo se extrema. Si te duele un dedo, te vas a dar en ese dedo muchas veces en el día. Todo se extrema. Mis hermanos, precisamente porque la paternidad es difícil y tú eres imperfecto, ¿sabes qué? Necesitas la gracia de Dios. Necesitas la gracia de Dios que viene a través del Evangelio. Sin la gracia de Dios nosotros no podremos hacer la tarea de criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. No lo vamos a hacer. ¿Quién de los que está aquí no ha llegado a la casa cansado, explotado? A lo mejor ha tenido problemas con el jefe o ha tenido problemas en su negocio, que es dueño de su negocio, y llega a la casa y los muchachos están con la necedad allá arriba. Y tú dices, es que yo no me voy a parar de esta silla hoy. Yo estoy harto en este día, yo no quiero estar bregando con eso. Nosotros necesitamos la gracia de Dios, mis hermanos, la gracia de Dios. Escuchen lo que dice Paul Tripp acerca de esto, en un libro que se llama Principios Evangélicos. Dice, Dios no nos llama a ser padres porque somos capaces de hacerlo. De hecho, Él no llama a personas capaces para hacer su obra. Miren a Abraham, o a Moisés, o a David, o a los discípulos. Dios no creó al ser humano para que fuese independientemente capaz, sino para que dependiéramos de Él. Dios le dio a personas inadecuadas la tarea tan importante de criar, porque lo que está trabajando no es su éxito inmediato, sino que le conozcan y lo amen y descansen en su gracia y vivan para su gloria. Dios no está trabajando para que tu paternidad sea más fácil, predecible y libre de dificultades. Él te llama a hacer lo imposible para que en tu búsqueda de ayuda encuentres más que ayuda, lo encuentres a Él. ¿Oyeron eso, mis hermanos? O sea, Dios sabe que la tarea que ha puesto delante de nosotros es una tarea difícil. Primero por quienes somos nosotros y en segundo lugar por quienes son nuestros hijos y las personas que están a nuestro alrededor. Y lo que está diciendo Tripp aquí es, eso es tan difícil que Dios lo que quiere es que tú le clames a Él, le busques a Él, y en esa búsqueda Él no va a hacer tu paternidad más fácil, tú vas a conocer más a Dios. Tú vas a conocer más a Dios.
Mis amados hermanos, lo que la gracia de Dios hace es enseñarnos la verdad acerca de nosotros como padres, lo que realmente somos, no lo que nosotros creemos que somos. Dios va a usar esa claridad de visión sobre nuestras necesidades para profundizar nuestra dependencia de Él. Eso es precisamente lo que dice Romanos 8:28. Dice que las dificultades, los problemas en esta vida obran para nuestro bien. Los problemas con nuestros hijos y las dificultades de criarlos obran para nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos acercan a Dios, nos ayudan a depender de Él, nos hacen entender claramente que nosotros le necesitamos. Una de las cosas que a mí más inquietud me produce en el corazón cuando hablo con padres son esos padres que entienden que lo tienen todo amarrado, todo perfecto. Y uno le habla y le dice, mira tal cosa, y dice, mi hijo no, porque yo soy un hombre que tengo cuidado con tal cosa y tengo esto aquí y tengo esto allá. Y hay un sentido de capacidad en la persona que hace que el corazón de nosotros empiece a temer por lo que está diciendo Tripp aquí. Yo le digo a ustedes una cosa. Yo he tenido la oportunidad de ver familias que se fajan a criar a sus hijos y que tienen todo el cuidado que deben tener y cosechan amargura. Hijos que desprecian el Evangelio. Precisamente en estos días he tenido la oportunidad de lidiar con varias familias que están pasando por momentos muy difíciles en sus vidas porque sus hijos se han dado a una vida de pecado abierta y grosera. Habiendo ellos tenido todos los cuidados del mundo, pero también he conocido familias que son las personas más descuidadas del mundo y sin embargo tienen a sus hijos en el Evangelio. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Así que mis hermanos, eso es lo primero que nosotros debemos tener en mente. Cuando nosotros hablamos de criar, cuando tenemos esos niños como está este hermano aquí con ese bebé en las manos, qué sensación tan profunda y tan íntima da tener esos bebés en la mano. Luego uno lo tiene más grande y uno no se siente como con tanta ternura. Luego están más grandes y uno quisiera ahorcarlos. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Cada uno de ellos es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios para que nosotros hagamos con ellos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero al mismo tiempo es un proyecto en el que Dios está forjando su imagen en nosotros. Ese es el punto aquí. Dios está formando su imagen en nosotros. En segundo lugar, Dios es soberano, pero usa medios para la crianza de nuestros hijos. Es decir, lo que estamos diciendo es, la salvación es de los hombres. Ustedes no reaccionan. ¿De quién es la salvación? Del Señor. ¿Qué puede hacer el hombre para salvarse? Nada. Absolutamente nada. La Escritura dice que el hombre no tiene dinero para poder comprar su salvación, que es el Señor quien regala esa salvación. Él es quien da, la salvación es del Señor. Pero al mismo tiempo, el Señor es soberano y Él utiliza a personas responsables en la crianza de sus hijos. Nosotros tenemos estas dos realidades que van a estar en conflicto hasta el día de la eternidad. Dios es el que salva, pero nosotros somos responsables de criar a nuestros hijos. Nuestra crianza no garantiza que ellos se van a salvar. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Pero Dios muchas veces utiliza la crianza que nosotros llevamos a cabo en dependencia de Él para mover a nuestros hijos al conocimiento de la verdad. He ahí un dilema. Nosotros tenemos que estar conscientes de este dilema. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque tenemos que saber que somos el medio que Dios ha escogido para levantar a esos hijos.
Hay una frase que yo utilizo mucho cuando estoy hablando con las personas que están casándose o personas que tienen situaciones, y es el hecho de que, oigan bien, no existe vida, no se puede crear vida si Dios no la crea. Ustedes han conocido en la Biblia y han conocido a muchas personas que dicen, estamos buscando un bebé, tenemos 5 años buscando y hemos hecho todo lo posible para tener un bebé y no lo tienen. ¿Quién abrió la matriz de Sara? ¿Quién abrió la matriz de Raquel? Dios. Es decir, eran estériles hasta que Dios dijo que ya no eran estériles. Cada vez que un esperma fertiliza a un óvulo, cada vez que eso pasa y tiene éxito, ¿saben por qué es? Porque así dice el Señor. En otras palabras, la vida no se puede dar sin la autorización de Dios. Y cuando se dio vida, es porque Dios lo ha autorizado. Es decir, nosotros tenemos hijos en nuestras manos. ¿Saben por qué? Porque Dios lo autorizó. Hace un momento hablaba con el pastor y él decía, hay personas que jamás debieron haber tenido hijos. Yo oí la expresión y digo sí y no, porque si lo tuvieron es porque Dios se lo dio. Es decir, Dios sabía quién era esa persona, Dios es soberano. A él no le cogió de sorpresa que esa persona iba a ser esa clase de padre y sin embargo le dio hijos. Dios es el que da hijos. Oigan, ¿oyeron eso? Dios es el que da hijos. Y nosotros tenemos ahora la responsabilidad de criar a esos hijos, de alcanzar a esos hijos. Y Dios utiliza muchas veces los medios que nosotros tenemos a la mano para criar a nuestros hijos. Y si nosotros no entendemos esto, podemos caer en uno de dos extremos. Podemos caer en el fatalismo. El fatalismo es, bueno, como es Dios que hace la obra de la salvación, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a dejar que ese muchacho haga lo que le dé la gana y que Dios lo salve cuando él quiera. Ustedes conocen gente así, ¿verdad que sí? Gente que dice, no, yo no me meto con él, Dios hará su obra en él, déjalo. O podemos caer en la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Pensar que nosotros tenemos que mini controlar todos los pasos de nuestros hijos para asegurarnos de que ningún mal venga a la vida de ellos. ¿Saben una cosa? Eso es imposible. Imposible. Nosotros no somos Dios. Nosotros no controlamos las circunstancias. Yo le voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Dónde fue que usted se enteró por primera vez cómo era que venían los niños? En su casa, con sus padres sentados. En segundo lugar, ¿se lo dijeron de una manera correcta? En tercer lugar, ¿sus padres supieron eso? Si lo supieron, le dieron su tacazo, seguro que sí. En otras palabras, hay muchas situaciones que se dan al lado nuestro, aún sentados nosotros al lado de nuestros hijos, en las cuales por más que nosotros nos esforcemos, no podemos controlar lo que pasa en la vida de nuestros hijos. No lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que Dios es soberano, pero que Él nos ha dado una responsabilidad que nosotros debemos llevar a cabo. Dios dice, cría de esta manera, yo lo voy a hacer confiando en Él. Es un asunto de fe. Dios me está llamando a mí a hacer la tarea que yo tengo por delante. Constantemente nosotros tenemos que asumir estas dos verdades. Dios es soberano, pero yo soy responsable. Y en ese sentido es importante que nosotros entendamos cuál es la responsabilidad que Dios está poniendo en la mano de cada uno de nosotros. Recuerden que cuando nosotros hablamos acerca de Efesios capítulo 6, yo le dije a ustedes que cuando dice, y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, se hablaba de manera particular al padre, al papá, al varón masculino. ¿Recuerdan eso? Ok, yo quiero que tú ahora como padre, que veo que la mayoría de los que están aquí son hombres y me alegro por eso, entiendas que esa responsabilidad primaria de la crianza, Dios la pone sobre tus manos. Y que si bien es cierto que es una tarea difícil de llevar a cabo, porque nosotros somos pecadores, no obstante, Dios espera que sus hijos hagan.
por obediencia a Él, por fe en Él, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que yo quiero que nosotros examinemos cuál es el papel que Dios asigna al hombre en ese sentido. Y para hacerlo, yo quiero que nosotros examinemos estadísticas que hay de los Estados Unidos en donde se ve cuál es la influencia del hombre, varón masculino, en la vida de hogar. Y quiero dar créditos aquí a un hermano que me prestó estas transparencias, que no son mías. Me fui aquí. Bien. Y yo quiero que ustedes miren lo que esas transparencias están diciendo. Y lo vamos a ver despacito. Bien. ¿Qué sucede en un hogar donde los padres están presentes y están conectados? Y conectados quiere decir involucrados en lo que está pasando. Miren lo que dicen las estadísticas tomadas desde el año 2014 hasta el año 2017. Dice lo siguiente: cuando los padres están presentes y están conectados, los hijos son menos propensos al crimen. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Bueno, tal vez ustedes no tienen nada que ver con eso, pero ¿conocemos nosotros lo que sucede en los barrios de nuestras ciudades? Cuando se hablaba acerca de esta ley que yo les mencioné hace un rato, yo decía, qué pena que el Estado no reconoce el abandono paterno como una criminalidad mayor que el uso de la vara. Porque cuando un padre no está presente, ¿quién está enseñando a los hijos? La calle. La calle. Ahorita yo hice la pregunta de dónde ustedes aprendieron acerca de la intimidad, acerca del sexo. En la calle. Probablemente abajo de un palo de luz. Con los amigos antes de ir a cenar. ¿Quién sabe? La calle es la que está instruyendo a los hijos. Y estas estadísticas están diciendo que cuando el padre está presente en la casa, cuando él está involucrado en la casa, los hijos son menos propensos al crimen. Pero no solamente eso, sino que en segundo lugar, son más estables en sus trabajos. Aquí estamos hablando de una persona que tiene una mayor estabilidad emocional. No solamente se refrena de hacer lo malo porque el padre ha tenido influencia sobre él. Recuerden que eso son estadísticas, ¿ok? Estadísticas, sino que ellos ahora enfrentan la vida de una manera más balanceada. Yo no sé si ustedes conocen lo que al día de hoy se habla acerca de los jóvenes, que su promedio de trabajo en un sitio son 2 años. Y van de sitio en sitio, cada 2 años cambian de sitio porque quieren una mejor situación, una mejor condición. Cuando la generación mía, y aquí hay uno que otro de la generación mía, éramos personas que entrábamos a un trabajo y nuestra expectativa era quedarnos la vida entera ahí, si era posible. Esa era la expectativa. Pero al día de hoy no, la gente quiere brincar de un trabajo a otro. Cuando el padre está presente, son más estables en sus trabajos. En tercer lugar, sacan mejores notas en las escuelas. Ese es un muchacho que tiene cierto tipo de necesidad cubierta, necesidad emotiva, emocional cubierta, y puede desempeñarse de una mejor manera en su área de trabajo. Tiene mejores relaciones humanas, porque esas relaciones se modelan dentro de la casa. Pero yo quiero volver a hacerles a ustedes conscientes de lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando no del papá y de la mamá, yo estoy hablando del papá. Es decir, estamos hablando en estas estadísticas de qué sucede en esos hogares cuando el papá, varón, masculino, está en la casa. Postergan más el sexo, la intimidad. Las estadísticas dicen de nuevo que son muchachos que entran a la vida sexual más tarde porque al tener una relación de familia más estable, no hay ese tipo de contacto con los muchachos de afuera que los inclinan violentamente hacia ese tipo de cosas. Son menos propensos a la pornografía y finalmente son más seguros acerca de su sexualidad. Y aquí estamos hablando
de este asunto que se ha debatido al día de hoy, la ideología de género. Si yo soy hombre o realmente soy hombre y no soy mujer, una mujer atrapada en cuerpo de hombre o un hombre atrapado en cuerpo de mujer. Es decir, no hay ese tipo de conflictos, sino que nosotros tenemos personas que están cada vez más enfocados, cada vez más enfocados. De hecho, en Deuteronomio capítulo 6, vamos allá por favor, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante, se nos dice exactamente la misma idea puesta desde otro principio. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante. Dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, versículo 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes, en tu casa y en tus puertas. Así que fíjense lo que Dios está diciendo en esta porción. Él está diciendo: yo tengo mi palabra, la cual he dado a los hombres. Ahora yo quiero que los líderes de la casa tomen esa palabra y la hagan suya. Esa palabra esté sobre su corazón, para que ahora ellos, teniendo esa palabra sobre su corazón, la enseñen a sus hijos. En otras palabras, ellos son el ejemplo primario de amor hacia Dios y de respeto hacia su palabra. Y ahora ellos tienen que instruir a las personas que tienen bajo su cuidado, a sus hijos. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer en el camino, lo van a hacer cuando se acuesten, lo van a hacer como se levanten, lo van a tener escrito en las puertas. En otras palabras, estos padres tienen que tener una vida de relación con sus hijos para poder transmitirle a los hijos aquellas cosas que ellos aman y en las que se deleitan. Fíjense cómo la Escritura nos está diciendo aquí lo mismo que esas estadísticas están probando. Dios ha dicho en su palabra que para que el hogar pueda ir hacia adelante y para que se repita en ese hogar la vida que Dios quiere que ellos tengan, que ellos deben tener, esa vida debe estar primero en el padre, el cual tiene que modelarla e impulsarla en la vida de sus hijos. ¿En qué contextos? No en el contexto de un devocional, en el contexto de vivir la vida, estar con ellos presentes mientras ellos están viviendo la vida. ¿Lo ven, mis hermanos? En otras palabras, nosotros no podemos ser aquella clase de personas que somos padres proveedores únicamente y punto. Porque las estadísticas del mundo, así como la palabra de Dios, nos están enseñando que la presencia del padre en la vida de los hijos es extremadamente importante. Nosotros no podemos hacer paternidad por telepatía. Nosotros no podemos hacerla a distancia a través de la internet. Tenemos que estar presente en la vida de nuestros hijos. Y yo quiero definir presente para que nosotros estemos claros. Presente no significa simplemente que estoy ahí. Hay padres que llegan a la casa y tan pronto entran, la casa tiene que caer en un modo silencio. Todo tiene que estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el papá, que se ha esforzado y ha trabajado mucho para traer todo lo que esta familia necesita, no quiere oír ni una sola voz de un muchacho gritando a esta hora. No lo soporta. Y de hecho, yo le voy a decir una cosa. Es difícil. Y ahora llego a mi casa y antes eran los hijos, ahora son los nietos. Y el más chiquito es una bocina pura.
Y a veces me exaspera. O sea, uy, ay, y yo, pero tengo que dar el ejemplo de lo que dice aquí, ¿verdad? O sea, hay que estar tranquilo. Es decir, ya mi hijo, hoy yo le dije en la mesa al niño, él gritó, ¡guau! Yo le grité, ¡guau! A ti también. Ya. Y él me mira como diciendo, ¿y qué es esto? Pero lo que estoy diciendo es que hay personas que están en la casa, pero estando en la casa, ¿saben qué? Están demasiado ocupados para poner atención. Están demasiado cansados y estresados como para involucrarse con los muchachos. Están irritados por las situaciones que han tenido de trabajo y no se pueden sentar a resolver un problema con sus hijos. Quiere que la mujer se ocupe de todo lo que sucede alrededor para que él pueda tener paz y tranquilidad, porque después de todo, él es el que provee. Y yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, Dios dice en su palabra que es la involucración de ustedes como hombres, padres masculinos, que va a marcar la diferencia en la vida de sus hijos. Y no solamente lo dice la Escritura, sino que las estadísticas de los inconversos nos enseñan exactamente lo mismo. Si tú no asumes el papel, el rol que Dios te ha dado como cabeza, como líder de esa casa, tú no puedes clamar las promesas de Dios sobre tu familia, porque esas promesas tienen un canal para llegar a la vida de ellos, y ese canal eres tú. Tú eres la persona que tiene que hacer eso. Dice alguien, en la mayoría de los pasajes bíblicos, si no todos, que tienen que ver con la crianza, el padre figura junto a la madre como autoridad, como parte responsable de la crianza de sus hijos. Mis amados hermanos, nosotros estamos viviendo un mundo donde hay una crisis de autoridad paterna en las casas. Los hombres han entregado su responsabilidad a sus esposas pensando que la única responsabilidad que tienen es la de proveer los recursos económicos. Pero yo les digo algo, la Escritura dice lo contrario. Y ninguno de nosotros va a cosechar lo que desea cosechar yéndose en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. Somos nosotros, los hombres, varones, masculinos, quienes debemos dar ejemplo a nuestros hijos, no solamente por precepto, por decirles, sino por ejemplo, por mostrarles a ellos lo que es verdaderamente un liderazgo de masculinidad. Escuchen lo que dice un señor que se llama Farley en un libro donde él escribió acerca de estas cosas. Dicen, las investigaciones han determinado que los niños no nacen con un entendimiento de la masculinidad. Ellos tienen que aprenderlo idealmente de sus padres. De hecho, muchos estudios han demostrado que ambos, los niños y las niñas, obtienen su identidad sexual de la interacción con sus padres, no con sus madres. ¿Oyeron eso? Es decir, si tú estás ausente de tu casa, no solamente tú estás trayendo una dificultad espiritual, sino una dificultad emocional. Porque el hijo que te está mirando a ti como modelo de masculinidad y la hija que está definiendo lo que es un hombre y por tanto lo que es una mujer, no te tiene a ti como ejemplo cuando tú estás llamado a ser ese ejemplo. Tú eres la persona que debe estar ahí. Dice otro autor, los padres deben entrenar a sus hijos a ser masculinos y a sus hijas a ser femeninas. Deben inculcar valentía, iniciativa, amor sacrificial en sus hijos a través de su enseñanza y su ejemplo práctico.
su enseñanza y su ejemplo práctico, por precepto y por ejemplo. Nosotros estamos llamados a llevar a cabo esa tarea. Así que, mis amados hermanos, estamos ante una situación que requiere una acción de parte de todos los padres, varones masculinos que están en esta noche, en este lugar. Dios ha puesto una responsabilidad sobre tus hombros, no lo de tu mujer, sobre tus hombros, de tú guiar a tu familia por el camino de la verdad. Esa responsabilidad es tuya. Es compartida con tu esposa, yo la sé, pero Dios dice que eres tú a quien Él le da la responsabilidad directa. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió en el huerto del Edén? Dios le dio instrucciones ¿a quién? A Adán. Adán le da instrucciones a Eva. ¿Quién fue que comió del fruto primero? ¿Adán o Eva? ¿Cuándo se abrieron los ojos de ellos? Cuando comió Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el responsable delante de Dios de llevar a cabo esa instrucción. Y eso es lo mismo que nosotros estamos diciendo aquí. Dios te ha dado a ti esa responsabilidad. Eres tú quien tienes que llevar a cabo esa tarea de instruir y estar ahí presente. Estar junto con tus hijos para poder enseñarles la disciplina y la amonestación del Señor. Pero finalmente, lo tercero que nosotros debemos hacer, el tercer imperativo es: la crianza requiere que la familia no esté centrada en los hijos. ¿Cuándo empezó la familia? ¿Cuando llegaron los hijos o cuando ustedes se casaron? Y en el sentido ideal, ¿cuándo va a terminar la familia? Cuando nos muramos nosotros, ¿verdad que sí? Y los hijos siguen. Se van del nido, como estamos nosotros ahora en casa. Se fueron del nido, que por cierto, imagino que algunos de aquí tendrán esa experiencia, pero es una experiencia dulce, ¿verdad? Muy buena, muy agradable. No hay que estar pendiente de nadie, si a qué hora llegó, si dónde está, si hay que recoger, si hay que buscar. Nada de eso, absolutamente nada de eso. Estamos libres, al fin libres, ¿ok? Pero en la etapa inicial, cuando teníamos a hijos en la casa, nuestros hijos tienen que entender que la vida no se trata de ellos. La vida se trata primero de Dios, después de nosotros dos y después ellos. Nosotros hemos visto muchos hogares en los cuales toda la mecánica de la casa está alrededor de las necesidades de los hijos. Y eso no puede ser, mis hermanos. Dios nos dio hijos para que los hijos vivieran con nosotros en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Y sí es cierto que son niños y nosotros tenemos que ponerle atención y tenemos que ayudarles y tenemos que buscar cosas que a ellos le agraden. Pero la vida no se trata de ellos. Padres que llegan a la casa en la tarde y en lugar de ir directamente donde su esposa, saludar a su esposa, van primero donde los hijos. ¿Qué tú le estás diciendo a tu hijo? ¿Quién es más importante? Eso se le puede decir a los nietos, que ellos son más importantes que sus padres, pero no a los hijos. No a los hijos. Los hijos tienen que entender que si papi y mami están hablando, ellos tienen que esperar. ¿Por qué? Porque ellos llegaron después. Nosotros estábamos antes. Nosotros tenemos que tener un hogar que esté centrado en Dios y centrado en las prioridades que Dios nos da, no en los hijos. No en los hijos. Los hijos están allí para acompañarnos en este peregrinaje en este mundo, pero los hijos no están allí para absorber toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Cuando nosotros criamos hijos así, esos hijos se crían pensando que el mundo entero se les debe. Y eso no es así. El mundo entero no se les debe. Nosotros nos debemos primero a Dios,
luego a nuestros cónyuges y luego entonces tenemos responsabilidades para con ellos que son limitadas. Ahora mismo yo no tengo la responsabilidad hacia mis hijos que no están en mi casa que yo tenía antes, no la tengo. Mi responsabilidad está aquí sentada, gloria a Dios por eso. Así que mis hermanos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche. Nosotros tenemos la tarea de levantar a hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, porque estamos fungiendo en la vida de ellos el mismo papel que Dios funge en la vida de nosotros como cristianos. Dios nos ha llamado a ese trabajo y nos ha dicho que debemos hacerlo conforme a su mente. Y nosotros queremos traspasar esa cosmovisión, esa forma de ver la vida a nuestros hijos. Pero debemos recordar que no es una tarea fácil. Tenemos que recordar que esa tarea es una tarea difícil, que es una tarea ardua. Debemos recordar también que Dios es soberano en la salvación de nuestros hijos, pero Él utiliza medios y Él ha puesto al padre, varón masculino, como la persona responsable, como el canal ideal para llevar esa verdad a la vida de nuestros hijos. Tenemos un papel como hombres, como padres importante, muy importante en la vida de nuestros hijos. Y finalmente nosotros tenemos que recordar que la familia no está centrada en los hijos. La familia tiene que estar centrada en Dios y en la persona con quien nosotros nos hemos casado. Que el Señor nos dé gracia para poder llevar a cabo eso. Yo sé que hay muchas cosas que nosotros pudiéramos haber compartido con ustedes esta noche, pero yo quería traer esa idea sencilla. Hombre, hermano, tú eres responsable en tu casa. No le cargues esa cuava a tu mujer. Eres tú el que tiene que tener esa responsabilidad sobre tus hombres. Que el Señor